¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo han pasado? Buenos días, Buenos Licen. días. Buenos días, dicen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, ¿no? Bueno, chicos, me presento. Mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar en la materia de historia, ¿no? Durante este año lectivo, ¿sí? Vamos a dejar dos cositas directamente claras que vamos a trabajar durante todo el año lectivo, ¿no? Lo primero es directamente es el respeto, ¿ya? El respeto siempre va a prevalecer, ¿sí? De mi parte hacia ustedes, de ustedes hacia mi parte, en todo momento, ¿ya? La segunda situación es que si nosotros quedamos una actividad o alguna tarea para tal día, para tal fecha, esa actividad se recoge, ¿no? Muy bien, llueve, truene, relampague, baje Jesús, venga el Papa, igual se recibe, ¿no? Muy bien. De mi parte, pues, quiero desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, que este nuevo año lectivo sea de muchísimo aprendizaje, que en este año directamente sigamos cumpliendo nuestros objetivos y que obviamente pues todos logremos terminar muy bien y avanzar directamente al siguiente nivel para tener nuestro título de bachiller, ¿no? Muy bien. En el caso directamente de la comunicación, como ustedes saben, nosotros trabajamos directamente en la plataforma Canvas y directamente cualquier inquietud, ¿sí? Cualquier pregunta acerca del contenido de la materia, ahí directamente nos vamos a comunicar mediante la plataforma, ¿no? Sí, muy bien. Como ustedes saben, directamente nosotros trabajamos directamente el portafolio, ¿ya? El portafolio que incluye la plataforma directamente de Canvas, en la cual directamente nosotros trabajamos las actividades, sí, en el portafolio directamente, y después tenemos lo que es la otra plataforma, en el caso del Teams, en donde ustedes reciben la clase, sí, adicionalmente los módulos, ¿no? Eso directamente compone lo que es el portafolio digital, ¿sí? En el caso de precios, en el caso de valores, eso directamente nos vamos a comunicar con coordinación académica. Es decir, en ese caso con el profe Álvaro, por favor. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, de mi parte, desearles el mejor de los éxitos, que este año lectivo sea muy bueno y que todos sigamos avanzando, ¿no? Entonces, en ese caso, pues chicos, el día de hoy va a ser nuestra primera clase. Tal vez ustedes ya tuvieron la capacitación con el profe Álvaro, en donde en este caso todas las clases que nosotros revisemos va a estar en la plataforma de Canvas, en donde directamente ustedes van a revisar las clases grabadas, ¿no? Como ustedes saben, por A o B circunstancias en el tema del trabajo, en el tema de que nos pueda suceder algo, eventualmente nosotros ingresamos a la plataforma y directamente podemos revisar la clase que en ese caso pudimos faltar, ¿no? ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Licen, buenos días. Yo, una pregunta, ¿su portafolio toca llenarlo o es así mismo como el licenciado Álvaro nos supo explicar que solamente si es que queríamos recuperar notas lo podíamos hacer en una hoja y presentárselo al final? Excelente, justamente así, ¿sí? Ya, Licen, Justamente como el gracias. profe Álvaro les indicó, de esa manera vamos a trabajar, ¿no? Y pues en ese caso, bueno, el día de hoy vamos a hacer lo que es un pequeño refuerzo de los contenidos que ustedes ya han revisado en el año anterior, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor, para pasar directamente a nuestro refuerzo? Sí, todo claro, excelente, ¿no? A medida de que sigamos teniendo clases, a medida que sigan presentándose las semanas, eventualmente nos pueden aparecer lo que son inquietudes como tal, ¿no? Entonces, prácticamente ingresamos a la plataforma Canvas y directamente, pues, me pueden preguntar cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Como yo les decía al inicio del año, pues, aquí todos somos una familia y como una familia, eventualmente todos nos vamos a ayudar. ¿Sí? Todos directamente vamos a tener esa aportación para seguir estudiando y eventualmente pues para realizar las actividades que nos correspondan.
¿Sí? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, de mi parte, desearles el mejor de los éxitos. Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, me escriben mediante el aplicativo y pues yo, con toda la confianza del mundo, les voy a responder. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en ese caso, por favor, vamos a hacer un pequeño refuerzo de todo el contenido que nosotros ya hemos revisado, ¿sí? En el año anterior, ¿no? Y como ustedes saben, el último tema que nosotros trabajamos fue el aporte del judaísmo, ¿sí? Si recordamos un poquito, el judaísmo prácticamente es una religión, ¿sí? Bastante grande en el tema de feligreses, ¿no? Y en el caso de la antigüedad, prácticamente es la primera en establecer una religión monoteísta. ¿Qué es la religión monoteísta? Dicen, ¿no es la que adoran a varios dioses? Casi, casi, pero no, es la otra. Es la que solo adoran a un solo Dios. Excelente, 10, muy bien, que solamente tienen la adoración, pues, a un Dios en general, ¿no? Es el monoteísmo. Cuando hablamos del politeísmo, ¿qué será? Ahí sí dicen es cuando se adora a varios dioses. Cuando se adora, pues, a varios dioses. Muy bien. Y directamente en la época en donde el judaísmo apareció, pues, el politeísmo estaba avanzado, ¿no? Es decir, adoraban a diferentes dioses en representación de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y prácticamente con el nacimiento del judaísmo, ¿sí? Se dio paso a esta nueva forma religiosa, ¿no? El adorar directamente a un solo Dios. Y aquí destacamos a un personaje emblemático dentro del judaísmo, ¿no? Que viene a ser lo que es el representante, o mejor conocido como el pastor de Abraham, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, aquí también nos hace referencia directamente sobre las normativas que fueron apareciendo con el pasar de los años, ¿no? En el caso, sí, si hablamos un poquito de la Biblia, nos habla del Antiguo Testamento y acerca de los apóstolos en general, ¿no? Pero sobre todo nos habla de un personaje emblemático que según la Biblia recibió pues los 10 mandamientos. ¿Quién será? Moisés. Moisés. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, pues el judaísmo prácticamente con el pastor Abraham que se le conocía, prácticamente dio paso a esta nueva religión monoteísta, ¿no? Es decir, prácticamente la adoración a un solo Dios en general, ¿no? Y eventualmente, pues, empezaron directamente a establecer lo que son reinos, establecieron lo que son territorios, en donde la adoración principalmente pasó a un solo Dios, ¿no? Y en el caso del judaísmo, pues también es recordado directamente por las obras que estos mensajeros de Dios prácticamente realizaron, ¿no? En el caso de Moisés, Moisés, ¿cuántos mandamientos recibió? 10. 10. 10. 10 mandamientos. 10 mandamientos. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el monte donde él recibió los 10 mandamientos? Sinaí. Monte de Sinaí. Excelente, muy bien. El monte de Sinaí. Sinaí como tal, ¿no? Aquí tenemos una imagen también representativa. ¿Quién será él? Moisés. Moisés. Excelente, muy bien. Aquí directamente, pues partiendo lo que era el río, por decirlo así, en donde él prácticamente tuvo lo que es una salvación, en ese caso, pues, con los judíos de los egipcios como tal, ¿no? Pero, en fin, dentro de la Biblia, dentro de las concepciones religiosas, establecen una serie de acontecimientos, ¿no? Y el judaísmo prácticamente se estableció como la primera religión monoteísta y de ahí directamente proviene lo que es el Islam y también el cristianismo como tal, ¿no? Ahora, vamos a avanzar en algunas características que las aportaciones nos ha dejado el judaísmo y que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? El monoteísmo. Señorita Rosita, por favor, ayúdeme. ¿Yo lo hice? Sí, por favor. Ya lo hice. Monoteísmo. El judaísmo introdujo la poderosa idea de que Dios creó el universo y lo dirige.
Este fue un gran quiebre de los modelos idólatras que existían antes, en los cuales se creía que un dios enojado caprichoso gobernaba a su antojo y le debía ser tranquilizado por lo general a través de acciones espantosas como por ejemplo sacrificios humanos. La Torah, por ejemplo, por otro lado, brinda un modelo radicalmente diferente del universo, el cual eleva a un lugar de degradar, enseña que nada es azoroso, que el mundo, al igual que cada uno de nosotros, fue creado con un objetivo. La vida de cada uno de nosotros tiene un objetivo divinamente seleccionado y es nuestra obligación alcanzar nuestro máximo potencial. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos del monoteísmo como tal, ¿no? Centrar directamente el estudio en un Dios que creó el universo y que en este caso lo mantiene, lo dirige, lo controla como tal, ¿no? Y sirviendo de postura en contra de las idolatrías como tal, ¿no? Prácticamente antes, como ustedes saben, se representaban dioses mediante los fenómenos de la naturaleza. Es decir, existían dioses directamente para la agricultura, existían dioses que representaban el sol, existían dioses que representaban la guerra, bueno, en fin, un montón de variedades que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿no? Sin embargo, prácticamente fue cambiando hasta establecer, pues, en la creencia de un solo Dios, ¿no? Ahora, si bien es cierto, dentro del judaísmo destacamos también su libro importante, que viene a ser la Torah en general, ¿no? La Torah, que al igual directamente que la Biblia, destacan los hechos, sucesos o acontecimientos, ¿sí? Del pueblo judío como tal, ¿no? Aquí también nos habla directamente de que el mundo, en este caso, fue creado directamente con la finalidad de que el ser humano logre vivir, logre aprovechar su máximo potencial en el caso de los recursos naturales y establecer lo que es un cuidado con el planeta como tal, ¿no? Y al día de hoy, como ustedes saben, tenemos diferentes religiones monoteístas que son las más antiguas, hablando del cristianismo, del islamismo, del judaísmo, que mantienen esa cosmovisión de la adoración a un solo Dios en general, ¿no? Muy bien, aquí tenemos pues unas imágenes representativas, hablando directamente de Moisés, hablamos directamente de los mandamientos, aquí tenemos una imagen representativa en este caso de Dios, y sobre todo pues el contacto que nuestros antepasados prácticamente lograron tener con ellos, ¿no? Muy bien. Pasamos directamente a otra característica del monoteísmo, ¿sí? ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Janet Ortiz? ¿Estamos ahí? Sí, aquí estamos. Buenos días. Muy buenos días, por favor. Tengo un poquito de problema con la visión, entonces no alcanzo a ver en mi teléfono la lectura. Por favor, si le puede pedir a alguien más. Ah, ya listo, muy bien. Entonces, por favor, me regalan un segundito, ¿ya? Entonces, en ese Muy caso, por favor, me ayuda la señorita Jessica Vanessa Jumbo. ¿Estamos ahí, por favor? Sí, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, monoteísmo. Monoteísmo. Esta fuera una idea sumamente revolucionaria. De pronto la gente común era considerada sagrada, importante. La Torah explica que todo individuo fue creado Belén, Elohim, a imagen de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias en las que nos toque vivir o las capacidades que tenemos. Toda vida es sagrada y especial. Todos los elementos que conforman una sociedad civilizada emanan de este principio. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Hasta ahí nada más. 10. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también nos destaca, ¿no? La creación, ¿sí? Del individuo en general y sobre todo las características que él posee, ¿no? También menciona en la Torah de que toda vida es sagrada y es especial como tal, ¿no? Y por ende, pues nosotros también tenemos que tener un cuidado y una preservación, ¿no? Aquí también hablamos, ¿sí? En este caso de una sociedad
que establecen principios de cuidado de la vida, ¿no? Aquí también podemos ver imágenes en las cuales detallan directamente algunas características, ¿no? Por ejemplo, esta estrella de aquí. ¿Cómo se conoce esa estrella? ¿La hemos observado alguna vez? Como la estrella de David. Excelente, muy bien, 10, la estrella de David en general, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, cuando hablamos del judaísmo, detallamos directamente lo que es su estrella, lo que es su libro en general y las enseñanzas directamente de la Torah, ¿no? En donde la Torah prácticamente establece sucesos, consecuencias, nos habla de personajes como tal, pero sobre todo detalla directamente el respeto y el amor a Dios en general, ¿no? Otra aportación que nos dejaron los judíos fue el fin de semana. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Karen Delgado? ¿Estamos ahí? Sí, Lice, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escuchamos, por favor. Fin de semana. Sí, ¿no? Estamos ahí, señorita. Parece que se nos fue un poquito la señal, ¿no? Muy bien. En ese caso, me ayuda, por favor, la señorita Vilma Pineda, por favor. Buenos días, dice. ¿Cómo El fin está? de semana. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. El séptimo día es Shabbat para Hashem, tu Dios. No harás trabajo. No hay nada inherentemente lógico en romper la larga monotonía de los días humanos. La semana de 7 días no se encuentra en ninguna parte del mundo natural. Sin embargo, hoy, 4000 años después de que el judaísmo presentara el concepto de Shabbat, la semana de 7 días es universal. La idea judía de Shabbat, de dejar de trabajar en uno de cada 7 días, ayudó a desarrollar la semana y puso a la sociedad camino a la delineación de una semana de trabajo específica con tiempos periódicos para esparcimiento. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del fin de semana, ¿sí? Prácticamente se establece que es el tiempo en donde nosotros debemos dedicarnos a Dios en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice en el Éxodo, versículo 20 al 8, en donde destaca, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo y el séptimo día es el día del Shabbat, ¿sí? Que prácticamente será un día dedicado a la oración, a convivir con Dios en general, ¿no? Entonces, en este caso, una de las aportaciones de los judíos prácticamente fue el descanso el fin de semana, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, pues nosotros a veces en nuestro trabajo nos toca directamente trabajar hasta el día sábado, en algunos casos también nos toca el día domingo, pero eventualmente nos hace referencia a que Dios siempre debe prevalecer, ¿sí? En los días que nosotros tengamos un descanso en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuántas veces nosotros vamos a misa el fin de semana? Una vez, O al mes, por decirlo así. una vez, Una vez a la semana. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Y eso es algo que está dentro directamente de la cosmovisión del pueblo judío, ¿no? El establecer de que el fin de semana tiene que ser unos días de recreación y sobre todo de acercamiento con Dios en general, ¿no? También nos habla directamente de que el Shabbat como tal se ha establecido en la mayoría, pues, de los países, en la mayoría del planeta, ¿no? Entonces, si nosotros podemos verificar, la mayoría de personas trabajan hasta el día sábado, no solamente aquí en el Ecuador, sino en algunos países en el mundo, y el día domingo como tal se dedica, pues, a descansar, ¿no? Que es una aportación vigente hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver imágenes
de cómo directamente se realizan o actividades que ellos tienen para los fines de semana, ¿no? Aquí podemos observar una imagen que están realizando lo que son oraciones. Aquí podemos observar lo que son libros, especialmente de la Torah, en donde ellos directamente están en contacto con Dios en general, ¿no? Y aquí, pues, obviamente los sitios más importantes o los sitios de veneración, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra aportación importante que nos ha dejado el pueblo judío es el censo, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Sí? ¿Me ayuda, por favor, el señor Daniel Quesada? ¿Estamos ahí? Sí, Lizzy, buenos días. Muy buenos días. Por favor, el censo. Censo. El censo de Inglaterra de 1086 suele ser citado como el primer censo nacional de la historia, pero 2400 años antes que eso, la Torá registró un censo del pueblo judío. Éxodo 30. Después de dejar Egipto, Moshe organizó un censo del pueblo judío. Debe haber sido una tarea inmensa, dado que costó 603.550 hombres adultos. Excelente, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, por ejemplo, al día de hoy todavía se practican los censos. ¿Para qué nos sirven los censos? Para medir el número de población que hay aquí en Ecuador. Muy bien, excelente. En el censo, ¿qué más determinamos? ¿Cuántos hombres y mujeres hay? Igual Muy niños, adultos o menores de edad. excelente, muy bien. ¿Qué más determinamos en el censo? El número de familias que hay. Ya, muy bien, el número de familias, excelente. El número de personas que también están laborando o trabajando, ¿no? Muy bien, ¿sí? Eso directamente nos permite determinar el crecimiento de la población en general, ¿no? Pero 2400 años atrás, prácticamente, el pueblo judío realizó el primer censo, ¿no? Entonces, en el caso de Moisés, si Moisés se escribe aquí, prácticamente él estableció el conteo de 603.550. Imagínense cuánto tiempo tuvo que tener, ¿sí? Para determinar esta cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuánto tiempo creen ustedes que en este caso logró determinar el conteo de estas personas? En años, tal vez, dicen. En años, muy bien. Entonces, por ejemplo, si bien es cierto en Inglaterra en el año de 1086 se considera, ¿no? Que fue el primer censo nacional en la historia, pero prácticamente fue en base al origen de la idea de Moisés, ¿sí? Hace 2400 años atrás, ¿no? Y justamente después de escapar de Egipto, prácticamente tuvo que tener la tarea de contar cuántos seres humanos directamente lograron escapar con él, ¿no? Aquí tenemos directamente lo que es una imagen que representa lo que es Dios con el pueblo judío. Aquí hablamos directamente de lo que son los grupos y oraciones y sobre todo directamente podemos observar lo que son libros en donde detallan directamente sus oraciones y tradiciones como tal, ¿no? Entonces, miren, todo está registrado directamente en la Torah en general, ¿sí? La Torah prácticamente es el libro sagrado, ¿sí? Del pueblo judío, ¿no? Ahora, si yo preguntara el libro sagrado del cristianismo, ¿cuál será? La La Biblia. Biblia. La Biblia, muy bien. Del islamismo, El Corán. el Corán, excelente, ¿no? Y cada uno de estos libros, si nosotros nos pusiéramos a revisar, tienen bastante similitud, ¿sí? Pero prácticamente cada uno de ellos tiene su propia convicción de religión y cada uno directamente los interpreta a su manera como tal, ¿no? Muy bien, otra aportación que nos dejó el pueblo judío fue la igualdad ante la ley. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Tamara Lara, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Muy buenos Ah, días, por favor. Ya, dice igualdad ante la ley.
En el mundo antiguo, el pueblo judío era el único en proclamar la dignidad de todas las personas, hombres y mujeres, ricos y pobres. Los códigos antiguos de justicia solían contener leyes diferentes para las personas de diferentes clases sociales. Incluso hoy en día, cuando los abusos de los derechos humanos en todo el mundo se burlan de la justicia imparcial, la Torá continúa siendo una luz guía, insistiendo que todas las personas, independientemente de su posición, deben ser juzgadas de la misma manera. No cometerás una perversión de la justicia, no favorecerás al pobre y no honrarás a los poderosos. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. Lévico 19:15. Excelente, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. La igualdad ante la ley, ¿no? Si bien es cierto, pues, el pueblo judío estableció lo que son las condiciones de equidad, es decir, tanto personas que puedan tener recursos como las personas que no lo puedan tener, ¿no? Es decir, que la justicia tiene que ser imparcial. Ahora, la pregunta es, ¿será imparcial la justicia al día de hoy? No, Licen. No. Sea equitativa, excelente, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, en documentos, en leyes, prácticamente establecen la igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, cuando vamos al hecho, a reales, por decirlo así, prácticamente las personas que gozan de mejores recursos, ellos obviamente son absueltos. Es decir, prácticamente son liberados de cualquier acusación como tal, ¿no? Y aquella persona, en este caso, que no cuente con recursos, eventualmente es juzgado como tal, ¿no? Pero en fin, los judíos fueron los primeros en establecer lo que es la igualdad ante la ley. Es decir, que la justicia debe prevalecer, pues, para todos, sin importar condición social, sin importar directamente lo que son características físicas, color de piel, ojos, nada. Todos directamente juzgados en base a una sociedad de igualdad, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a otra aportación que ellos nos dejaron, fue el sistema judicial. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Belisario? ¿Estamos ahí? Segundo Belisario, ¿no? Excelente, signo ta. ¿Me ayuda, por favor, el señor Wilmer Vinicio, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Sistema judicial. Sistema judicial. La Torá contiene uno de los primeros sistemas de Corte Suprema y Tribunal de Primera Instancia. A medida que la nación judía fue creciendo después del éxodo de Egipto, a Moshe se le fue haciendo cada vez más difícil arbitrar en cada una de sus disputas. Yitro, el suegro de Moshe, le propuso una novedosa solución: establecer el primer sistema judicial del mundo. Bajo su guía, Moshe estableció 4 niveles de cortes, desde recintos locales a los cuales podrían dirigirse quienes tuvieran disputas simples, hasta cortes supremas que supervisarían a las inferiores y decidirían los casos más difíciles. Excelente, señor. 10. Muchísimas gracias. Muy bien. El sistema judicial, ¿no? Entonces, fueron los primeros en crear lo que son una Corte Suprema de Justicia, ¿no? Al día de hoy, ¿tenemos esa corte en nuestro Ecuador? Sí, Sí. Licen. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, el sistema judicial es impuesto en la mayoría de los países en el mundo, ¿no? ¿Para qué funciona el sistema judicial? ¿Para qué será que funciona el sistema judicial? Para hacer justicia, Licen. Ya, muy bien, para hacer justicia, excelente. ¿Para qué más nos sirve el sistema judicial? ¿Para qué más servirá? ¿Sí? Bien, acá, el sistema judicial prácticamente es una institución que trata de velar por una sociedad de tranquilidad, de paz, ¿no? ¿Cuál es la situación acá?
Cuando un ciudadano o una persona comete algún error, prácticamente el sistema judicial le da la potestad de juzgar a una persona, ¿no? Entonces, si alguien directamente cometió algún error, cometió algún robo, algún asesinato, eventualmente tiene que ser juzgado. Y a eso se le conoce como la justicia en general, ¿no? Y dentro de la Torah como tal nos habla de que el pueblo judío fueron los pioneros en crear los primeros sistemas, en este caso, de la Corte Suprema de Justicia como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente al día de hoy juega un rol fundamental en todos los estados del mundo, en todos los países, y donde cada uno de ellos maneja su propio sistema judicial, sus propias formas de juzgar a las personas y sobre todo, pues, las formas, en este caso, de implantar justicia, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del Ecuador, cuando una persona comete un delito bastante grave, por decirlo así, un ejemplo, un asesinato, ¿no? El tiempo de reclusión, hablando directamente de la cárcel, ¿cuántos años son más o menos? 35 años más o menos, 35 años, ¿no? como pena Excelente. máxima. Con la pena máxima que nosotros conocemos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la pena máxima, ¿cuál será? Cadena perpetua. O La inclusive, La muerte, Lice. o la muerte Oh, también. muy bien, excelente. La cadena perpetua y la muerte como tal, ¿no? ¿Qué quiere decir la cadena perpetua? Que Que ya es para toda su toda la vida vida. pasará Que en la no cárcel hasta que muera, nunca saldrá, Lice. hasta que se muere. Excelente, muy bien. Pasará pues toda su vida en la cárcel, ¿no? Entonces, los sistemas, por decirlo así, en cada país tienen sus propias formas de establecer lo que es la justicia como tal, ¿no? Muy bien. Otra aportación que nos dejaron los judíos fue el derecho a los animales, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Caterine Yasmín, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Lice, buenos días. Muy buenos días, por favor. El derecho de los animales. El movimiento de los derechos de los animales puede parecer moderno. Las leyes de protección de los animales que hay hoy en día comenzaron a ser propuestas por las naciones occidentales a mediados del siglo 19. pero tienen antecedentes en el pensamiento judío. La Torah y el Talmud están llenos de instrucciones detalladas sobre cómo tratar a los animales con amabilidad. Se nos prohíbe amordazar a un toro durante la cosecha. Esta práctica antigua se hacía para evitar que las bestias comenzaran de los granos o enyagunar a un animal fuerte como débil, porque podría causar una presión indebida. Deuteronomio 25:4, cuando recolectamos huevos, la Torah nos ordena que primero alejemos a la madre. Del Talmud incluso nos ordena que alimentemos a nuestros animales antes de alimentarnos nosotros mismos. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora, si bien es cierto, los judíos también dieron un pensamiento acerca del cuidado de los animales en general, ¿no? Entonces ellos prácticamente establecieron tanto la Torá como el Talmud. El Talmud también es otro libro bastante sagrado de los judíos, en donde establece el cuidado a los animales en general, ¿no? Que si bien es cierto, en la actualidad podemos observar que ganaron bastante fuerza y eventualmente pues aquellas personas que no tengan un buen cuidado con los animales, que tal vez los maltraten en general, tendrán que ser en este caso enjuiciados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿qué tipo de sanción tienen las personas que maltratan a los animales? Cárcel, dicen ahora ya. Ya, muy bien, la cárcel puede ser excelente. ¿Qué tipo de Multas sanción? también. Multas Una multa económica también. las multas económicas que generalmente
hablan acerca de la protección de los animales, ¿no? Tanto de los animales que nosotros podamos tener en casa como los animales del exterior, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál es el animal endémico que nosotros tenemos aquí? El cóndor. El cóndor en general, ¿no? Ahora, ¿nosotros podemos salir a cazar al cóndor o tenemos alguna No, prohibición? No, no Licen, no podemos. hay cómo. Excelente, muy bien. Como ustedes saben, algunos países en el mundo prácticamente establecen el cuidado de las especies, obviamente con sanciones. Es decir, que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que preservar, ¿no? Y si cometemos algún error, prácticamente tendremos que ser enjuiciados como tal, ¿no? Ahora, la otra aportación que nos dejaron los judíos fue la escuela pública, ¿sí? En donde prácticamente establece de que todos tenemos derecho a la educación como tal, ¿no? Niños, jóvenes, en este caso adultos, ¿sí? Todos tenemos que tener derecho a una educación de calidad, ¿no? Sin importar lo que es la clase social, en el caso de las personas que puedan tener dinero, y sin importar directamente la clase baja, ¿no? Hablando de las personas que tal vez no podamos contar con recursos en general, ¿no? Estableciendo que la educación tiene que ser en igualdad de condiciones, tiene que ser equitativa para todos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿la educación que nosotros tenemos será inclusiva? Sí, Licen. Sí. Excelente, muy bien. Es decir, todos directamente tenemos derecho a la educación, ¿no? Y eso fue una aportación que prácticamente los judíos nos la dieron y que sigue vigente hasta el día de hoy como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que la mayoría de las aportaciones del pueblo judío siguen vigente en nuestra sociedad y que nosotros directamente tenemos que aprender de ello día tras día, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, Licen, de mi parte no. ¿No? Excelente. No, Muy, Listen. muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí, chicos, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me pueden nomás escribir por el Canvas y directamente, pues, la solucionaremos, ¿no? De mi parte, chicos, un excelente año, un excelente día, una excelente vida. Cuídense mucho. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que Dios les bendiga siempre. Gracias. Igual, Gracias, Lisa. Gracias. Qué bien. no domingo. Gracias, Licen.